El libro de Melquisedec, la historia de Salem, capítulo 6. Samael y sus cómplices fingen fidelidad al reino. Melquisedec, confiado, le muestra a Samael el lugar secreto del laúd dorado. Samael traiciona la confianza de Melquisedec, preparando a sus hombres y robando el preciado cetro. Samael y sus seguidores marchan hacia el valle. Salem peligra. Sobrevinieron días de aparente tranquilidad y paz. Samael, fingiendo fidelidad, estaba siempre al lado del príncipe, demostrando admiración por sus nuevas composiciones que exaltaban las leyes del pergamino. Los seguidores de Samael, de la misma manera, unían las voces en alabanzas que expresaban la grandeza de los principios a los cuales repugnaban. Melquisedec, lleno de alegría por ver aproximarse el día de su coronación, ensayaba con los súbditos los cánticos de la victoria, los cuales había compuesto especialmente para aquella ocasión. Con felicidad hablaba a todos sobre sus sueños en retornar Salem cada vez más llena de honra por su belleza y armonía. Samael, en su maldad oculta, se burlaba del príncipe. Ya preveía el dolor que le ocasionaría el golpe de la traición. En aquellos días de aparente paz, el súbdito rebelde procuró conocer el lugar en el que el cetro estaría oculto hasta el día de la coronación. El príncipe, sin desconfiar, le reveló todo el secreto, la sala, el cofre con su enigma, el rico estuche y finalmente el tesoro. Contemplándolo, el astuto Samael se afirmó haber impreso en su parte convexa el sello del dominio. Comprendió que aquel que lo poseyera tendría en las manos el reino de Salem. Solamente algunos días, pensó él, y tendría bajo su poder aquel precioso instrumento. El sol declinó, trayendo a Salem el día que significaría victoria o derrota. Poco antes del anochecer, Samael había dejado el palacio donde había pasado todo el día al lado del príncipe, ayudándole en los preparativos para la ceremonia de coronación. Dirigiéndose hacia su mansión, saludó las tinieblas con una malvada sonrisa. Cuánto había anhelado por aquella noche. Mientras que los fieles, embelesados por la emoción de la feliz victoria, revisaban la luz de los candelabros, de los adornos de sus instrumentos, de sus vestiduras y mansiones, certificándose que serían aprobados a la mañana siguiente. Samael y sus seguidores hacían los últimos preparativos para blandir el golpe. A la medianoche, siguiendo las instrucciones de Samael, todos sus seguidores abandonaron silenciosamente sus mansiones, dirigiéndose al profundo valle de Cedrón, donde esperarían a su nuevo rey. Samael, a su vez, se dirigió a los fondos del palacio por donde esperaba entrar sin ser notado, yendo al encuentro del cetro. Evitando hacer cualquier ruido, traspasó el portal, dirigiéndose silenciosamente a la sala que guardaba el precioso cetro. En aquel momento, el príncipe, que insomne rodeaba en su lecho, presintiendo algún peligro, se dirigió al cuarto de su padre y lo despertó diciendo: Padre mío, oí ruidos de pasos en el interior del palacio. Acariciando la cabeza de su hijo, Adonías somnoliento le respondió: Hijo, no te preocupes, acuéstate conmigo y duerme tranquilamente. De aquí a poco rayará el amanecer y tú tendrás en las manos el laúd dorado. El príncipe, tranquilizado por las palabras confiables de su padre, se entregó a un sueño de lindos sueños en el que vivía al lado de Samael y de todos los súbditos de Salem, los momentos festivos de la coronación. Mientras que esto sucedía, el rebelde con las manos temblorosas se apoderaba del cetro. En aquel momento tuvo la idea de llevarse solamente el laúd, dejando el estuche en su debido lugar. Con una sonrisa llena de maldad, imaginó el momento en el que el rey entregaría a su hijo aquel estuche vacío. Llevando consigo el cetro, Samael se dirigió apresuradamente al lugar donde sus seguidores lo esperaban. Al encontrarlos, dio paso a todo su orgullo, proclamando: Ahora yo soy el rey de Salem. ¿Quién posee un cetro como el mío? Con él domino la tierra y el mar. Mi fuerza está en las tinieblas, pues a través de ellas lo conquisté.
Festejando la victoria, la turba ruidosa se separó para distanciarse de Salem, siguiendo rumbo a las ciudades corrompidas de la planicie, donde pretendían armarse para la conquista de su reino. El sol apareció en el horizonte trayendo la luz del día de la expiación, Yom Kippur. Despertando de su sueño de lindos sueños, el príncipe se alistó para la ceremonia de juicio y de la coronación. Vestiduras especiales de lino fino, adornadas con hilos de oro y piedras preciosas, le fueron separadas. Después de vestirse, Melquisedec se encaminó al encuentro de sus súbditos, en el extremo sur de Salem. De allí los conducía en una marcha festiva rumbo al palacio situado al norte, sobre el monte de Sión. Adonías, haciendo sonar un cuerno largo, convocó a todos para la reunión del juicio. Dejando sus mansiones, todos los restantes se dirigieron hacia la plaza de la Puerta del Sur, llevando consigo sus instrumentos musicales. Al encontrarse con aquellos fieles, Melquisedec se sorprendió por la ausencia de muchos. Ese misterio le dolía en el alma, pues le ocultaba el rostro más querido de su amigo Samael. Dejando a sus seguidores reunidos, el príncipe salió a la búsqueda de los ausentes. En su búsqueda infructuosa, se dirigió finalmente a la mansión del monte, donde llamó a Samael. Su voz, sin embargo, no trajo ninguna contestación más allá de un eco vacío, que traducía ingratitud. Leyendo en el triste vacío la traición, sintió ganas de llorar. En un solo momento le vino a la mente todo el pasado de aquel a quien había buscado con tanta dedicación, conservarlo en su gloria, a través de consejos sabios. Recordó aquellos días que siguieron a su recuperación, cómo se había alegrado con la certeza de que su amigo nunca más volvería a caer. Llevándolo a presentir la tragedia, le vino a la memoria las indagaciones de Samael sobre el laúd, el cual le mostró en un gesto de amistad. El recuerdo de ese hecho, sumado a los pasos oídos en el interior del palacio aquella noche, le dio la certeza de que Salem corría peligro. No soportando esa posibilidad de traición, se postró en llanto, herido por la terrible ingratitud de aquel a quien había dedicado tanto amor. Curvado por el dolor, permaneció por algún tiempo procurando encontrar algún consuelo. Secó finalmente sus lágrimas, decidido a hacer cualquier sacrificio a fin de devolver a Salem su gloria y poder, redimiéndole el cetro de las manos de la rebeldía. Consolado por la certeza de la victoria, Melquisedec regresó al lado de los súbditos fieles, ocultándoles su sufrimiento, así como el motivo de la ausencia de tantos. El príncipe los guió en una marcha triunfal rumbo al palacio. Capítulo 7. Los súbditos fieles, ajenos a la traición, elevan cánticos de triunfo en expectativa de la coronación de su rey. La coronación es truncada debido a la ausencia del cetro. Todos se afligen y Melquisedec los consuela con la promesa de rescatar el preciado cetro. Melquisedec sale en su búsqueda. Samael, lleno de ira, raspa las inscripciones grabadas en el cetro. Melquisedec enfrenta peligros en busca del cetro y es preservado. Al aproximarse al monte de Sión, subieron las blanquísimas gradas de la escalera, siendo seguido por la multitud triunfante. Le dolía en el alma la expectativa de ver morir en los labios de los fieles en aquella mañana su alegre canto, debido al golpe de la traición. Se encontraba ahora en el interior del palacio, delante del magnífico trono que esperaba al joven rey. En la base del trono yacía abierto en medio de un arreglo floral el pergamino de las leyes. Junto a él se podría ver la linda corona, hecha de oro y piedras preciosas, así como el estuche de aquel cetro que simbolizaba toda la armonía de Salem. Los súbditos estaban felices, pues sabían que serían hallados dignos de heredar aquel reino de paz. Aguardaban ahora el momento de la coronación, cuando su nuevo rey los regiría desde su trono con su preciado cetro, en un cántico triunfal. En medio de los aplausos de las huestes victoriosas, Melquisedec se dirigió hacia su padre, que le recibió con un cariñoso abrazo. El momento era verdad solemne. Las huestes se silenciaron a la expectativa de la coronación.
el estuche sería abierto y todos atestiguarían la exaltación del amado príncipe. Con el corazón latiendo fuertemente por la alegría, Adonías se agachó hacia el estuche abriéndolo cuidadosamente. Cuando al encontrarlo vacío, la alegría de su semblante dio lugar a una expresión de inexpresable preocupación y tristeza, pues en aquel cetro se había sellado el destino de aquel reino de paz. Al ver a su padre y a todos los súbditos afligidos por la ausencia del cetro y de tantos amigos que deberían estar con ellos en aquel momento, Melquisedec los consoló con la promesa de que buscaría el cetro. Inconscientes de los riesgos y peligros que le esperaban al príncipe en su camino, los súbditos se despidieron de él, viéndolo partir apresuradamente. El amanecer de aquel día sería el de la coronación. Alcanzó a los rebeldes distantes de Salem en camino a las ciudades de la planicie. En aquella mañana, Samael se llenó de furia al ver que el precioso laúd estaba adornado con inscripciones de las leyes contenidas en el pergamino. Tomando una piedra puntiaguda, comenzó a dañar el cetro, raspándole todas las palabras de amor y justicia. Sus armoniosas cuerdas estaban ahora desafinadas sobre su parte convexa herida, mas continuaba siendo precioso, pues sobre él yacía sellado el dominio de Salem. Poseerlo significaba el ser el dueño de todo el poder. Al llegar a la altura en que el camino se ramificaba, Samael ordenó a sus seguidores que prosiguieran rumbo a Gomorra, mientras que él se iría hasta Sodoma, donde permanecería por 2 días, uniéndose después a ellos. Esperó la noche para entrar en Sodoma. Cuando entró allí, caminó por las calles estrechas sin ser notado, hasta encontrar una casa aislada sobre una elevación. Haciendo del cetro su arma, invadió la casa matando a sus moradores, mientras que dormían. Se posicionó de esta manera de aquella residencia donde solitario maquinaría sus planes para la toma de Salem. El atardecer de aquel día, que sería el de la coronación, alcanzó al hijo de Adonías al caminar por el pedregoso camino rumbo al valle. Sus ojos estaban cargados de tristeza y ansío se voltearon hacia el suelo, en búsqueda de los rastros de los rebeldes. El recuerdo de la ingratitud de aquellos a quienes tanto amaba lo hizo llorar. Sus lágrimas, reflejando los últimos destellos de aquel sol poniente, se asemejaban a gotas de sangre fluyendo de un corazón herido. Él lloraba no por causa de los peligros que le sobrevenirían en aquella noche fría, sino por la infeliz suerte de aquellos que habían cambiado la paz de Salem por la violencia de aquellas ciudades de la planicie. Su único consuelo era el recuerdo de aquellos que, a pesar de todas las tentaciones, habían permanecido fieles. A ellos les había prometido devolver el cetro y esto lo conseguiría a pesar de cualquier sacrificio. Después de una larga noche de insomnio, en el que el príncipe estuvo recostado al lado del camino, rayó la luz de un día que sería decisivo. Al aproximarse a Sodoma, en aquella mañana, el pensamiento de estar próximo al cetro de su amada Salem hizo que se olvidara de toda la fatiga, acortando sus pasos rumbo al desafío. Al abrirse la gran puerta de la ciudad, le sobrevino un temor al oír ruidos espantosos de desarmonía, que traducían el orgullo, el egoísmo y la codicia que allí dominaban en todos los corazones, haciéndolos explotar en la orgía de una maldad sin fin. Sería un gran riesgo exponerse a la violencia gratuita de aquella ciudad. Este pensamiento lo hizo detenerse a un paso del portal, donde estremecido, inclinó la frente en una inexpresable lucha interna. Era tentado a retirarse, pero luchaba con todas las fuerzas de su alma contra ese pensamiento de fracaso. Pensando en la triste suerte de Salem, cuyo dominio estaba siendo pisoteado en el interior de aquella cruel Sodoma, Melquisedec tomó una firme decisión. Como un temerario guerrero habría de avanzar, y ciertamente, aun cuando tuviese que hacer frente a la acumulación de todos los peligros, proseguiría hasta levantar en sus manos victoriosas el cetro amado. Resuelto y esperanzado, atravesó la puerta de Sodoma, zambulléndose en aquel mundo extraño. Todo allí era lo contrario a de Salem, comenzando con las piedras ásperas y sucias de sus construcciones.
Sodoma era un reino de tinieblas. La presencia contrastante del príncipe pronto fue notada por muchos que en tumulto lo cercaban. La pureza del carácter expresada en su magna faz y el esplendor de sus vestiduras los llenaba de espanto y se retiraban como vencidos por una fuerza invisible. Dominados por la furia, comenzaron a perseguirlo a distancia, decididos a hacerlo huir. Le arrojaban piedras y fango, intentando mancharle las vestiduras, mas no le atinaban. Mientras tanto, él avanzaba en su ansiosa búsqueda. Finalmente desistieron de perseguirlo al atardecer. Capítulo 8. Melquisedec, después de mucha aflicción, encuentra el preciado cetro que era destruido por Samael. La digna postura del príncipe ante las amenazas del traidor. Su firme disposición de redimir el cetro a cualquier precio. Dolor y sangre como precio del rescate del cetro. La expiación de Melquisedec para redimir al cetro, una semejanza de la expiación de Cristo para redimir a la humanidad. El hijo de Adonías recorrió todas las calles y callejones en búsqueda del precioso cetro, mas fue en vano. Al ver declinar en el horizonte el sol, anunciando la llegada de una oscura y fría noche más, su corazón fue presa de una gran agonía. Allí, en aquel último callejón, casi vencido por el agotamiento y por la desesperanza, inclinó la frente, desfalleciéndose en llanto. Sus labios pronunciaron en medio de sollozos las siguientes palabras: Salem, Salem, tú no puedes perecer. Tu cetro necesita ser redimido de las garras de la rebeldía. Mas, ¿cuándo y dónde voy a encontrarlo? Ya no quedan fuerzas en mí, y la esperanza de redimirlo antes de la noche me abandona. El príncipe, en su suprema angustia, no percibía que otro gemido de dolor, procedente de cuerdas reventadas de un laúd humillado, se hacía oír en aquel atardecer. Súbitamente, el débil gemido penetró sus oídos, reanimándolo con la certeza de que el gran momento de la redención había llegado. Secándose las lágrimas, reunió las últimas fuerzas corriendo en dirección de una pequeña casa situada sobre un monte, de donde parecía venir el sonido. Al dirigirse a la puerta entreabierta, se detuvo al contemplar una escena contrastante, de humillante esclavitud. Samael, envuelto por un manto sucio, castigaba el cetro de Salem. Tanto el joven como el cetro se hallaban tan desfigurados que no quedaba en ellos casi ningún rastro de la gloria perdida. Aquel cetro, sin embargo, ciertamente arrasado como estaba, era muy valioso, pues en él yacía el sello del dominio de Salem. La contemplación de aquel que había sido su mejor amigo y de aquel cetro idealizado como símbolo de toda la armonía era tan trágica condición, conmovió profundamente al príncipe, haciéndolo llorar en alta voz. Solamente hasta entonces el súbdito rebelde persiguió su presencia indeseada. Estremecido, se levantó y lleno de ira le preguntó: ¿Qué es lo que te trajo a Sodoma? Indicando hacia el cetro dañado, Melquisedec exclamó: La gloria de Salem está destruida. Con una carcajada, Samael se burló de su tristeza diciendo: Ahora yo soy el rey de Salem. Vosotros, que sois fieles al pergamino, os convertiréis en mis esclavos. Sin darle importancia a las palabras de afrenta de Samael, el príncipe, movido por una angustia infinita, le dijo: Samael, Salem está herido por tu traición. ¿Por qué cambiaste tu hogar de justicia y amor por este valle de injusticia, odio y muerte? Ahora, si no deseáis volver arrepentido a Salem, devuélvele el cetro. Fue para redimirlo que, menospreciando todos los peligros, descendí a este valle hostil. Conociendo el propósito del príncipe, el rebelde se llenó de rabia y cerrando los puños le dijo: Yo te odio, Melquisedec. Habiendo dicho esto, lanzó el cetro al suelo y pisoteándolo agregó: Tengo deseos de hacer lo mismo contigo. Delante de esa afrenta, el príncipe no sentía ningún temor, sino compasión. Transportándose al feliz pasado, se acordaba de los momentos felices en que tenía siempre a su lado a Samael. Él era un joven puro y humilde de corazón,
¿Por qué había permitido ser esclavizado por la ilusión del orgullo y del egoísmo? Cuán doloroso era ver a aquel joven que por su belleza y simpatía había sido honrado por encima de todos los súbditos, ahora arruinado por la codicia. ¿No había sido acaso el sueño del príncipe tener junto a su trono glorificado a aquel a quien él consideraba el más preciado amigo? Esta tragedia le hería el alma. No obstante, la triste condición del cetro lo afligía aún más, pues este había sido el hecho como el símbolo de toda la armonía y estaba siendo destruido bajo los pies de la ingratitud. Sorprendido de no ver en los ojos de Melquisedec ninguna expresión de temor, sino de piedad, Samael se sintió frustrado en sus afrentas, que tenían como objetivo amedrentarlo, llevándolo a desistir de su misión. Ante la digna postura del príncipe, en siliente dolor lo contemplaba, se sintió avergonzado. Esa debilidad, sin embargo, fue desterrada por el orgullo que dominaba su corazón. Comenzó entonces a planear algo terrible para humillar y herir al príncipe, haciéndolo sufrir todavía más. Con escarnio le dijo: el cetro de Salem podrá ser tuyo, si consigues pagarme el precio de su rescate. Con un brillo en los ojos, el príncipe le preguntó: ¿cuál es el precio? Samael, con una sonrisa maliciosa, pausadamente le contestó: el precio no es oro ni plata, sino dolor y sangre. Tú deberás desnudarte completamente de vuestras vestiduras, acostándote en el suelo. Deberás soportar en esa condición golpes hasta que el sol se ponga. Si tú estuvieres dispuesto a someterte a mí sin reaccionar, el cetro será enteramente tuyo. Estremecido ante tal cruel propuesta, el hijo de Adonías miró hacia el sol, que reposaba distante sobre una nube. Comenzó entonces a trabar una intensa lucha en su corazón. Al principio, el horror del sacrificio casi lo dominó, animándolo a retirarse. Pero el pensamiento de ver a Salem esclavizada por la rebeldía lo condujo finalmente a la decisión de pagar el precio del rescate, entregándose al humillante sufrimiento. Habiendo tomado la firme decisión de rescatar el cetro, el príncipe tiró las vestiduras colocándolas sobre una piedra. Se acostó enseguida en aquel suelo frío con la frente vuelta hacia poniente. Sin piedad, Samael comenzó a azotarlo, haciendo uso del propio cetro como instrumento de tortura. Gimiendo por el dolor de los golpes que lo hacían sangrar, el príncipe mantenía la mirada fija en el sol que parecía detenerse sobre la nube. Aturdido por el dolor, contempló finalmente al sol pronto a ponerse. Alentado por la victoria que se aproximaba, murmuró en voz baja: Salem, Salem, de aquí a poco tendré en mis brazos tu preciado cetro, que en mis manos se convertirá en un instrumento de justicia y paz. Oyendo la promesa que el príncipe hizo entre gemidos, Samael le vociferó con furia: tu sufrimiento no traerá ningún amanecer para Salem, pues tus manos jamás serán capaces de tocar el cetro. Después de hacer esta afrenta, Samael se posicionó de una piedra puntiaguda, preparándose para asestar los últimos golpes. Mientras pensaba en la feliz victoria de Salem, Melquisedec sintió su brazo derecho siendo comprimido por los pies de Samael. Seguido a este rudo gesto, un golpe que lo hizo contorsionarse en agonía. Su mano había sido cavada cruelmente, comenzando a brotar abundante sangre de la herida abierta. Esa misma violencia fue descargada después sobre su mano izquierda. No soportando la agonía causada por esos desgarrones golpes, el hijo de Adonías, ensangrentado, se sumergió en las tinieblas de un profundo desmayo.